¿Alguna vez has recibido una mala noticia y has sentido que de manera casi inmediata sientes un nudo o un vacío en el estómago? ¿O has tenido una entrevista de trabajo, un examen y de repente te das cuenta que pierdes el apetito o que has sentido náuseas o incluso has tenido que ir rápidamente al baño porque te duele el estómago? Si te ha ocurrido, quiero decirte algo muy importante. No está solo esto en tu cabeza, pero tampoco está únicamente en tu estómago. Lo que estás experimentando es el resultado de una extraordinaria conversación entre tu cerebro y tu aparato digestivo. Hoy la neurociencia ha demostrado que ambos órganos están estrechamente conectados de manera permanente a través de una compleja red de comunicación conocida como eje cerebro-intestino. Y comprender esta conexión puede cambiar por completo la forma en que entiendes muchos de estos síntomas que en ocasiones puedes sufrir o tal vez se convierten en síntomas molestos en tu vida cotidiana, en tu vida normal. Porque durante mucho tiempo se pensó que el intestino servía únicamente para digerir los alimentos y absorber los nutrientes. Pero ya el desarrollo científico ha demostrado que es mucho más que eso, que el sistema digestivo posee alrededor de 500 millones de neuronas, formando el llamado sistema nervioso entérico y conocido popularmente también como el segundo cerebro. Pero no es que piense como nuestro cerebro. Se le llama así porque tiene una enorme capacidad para comunicarse con el sistema nervioso central y regular muchas funciones digestivas de manera autónoma. Además, el intestino produce cerca del 90% de la serotonina del organismo y también alberga billones de microorganismos que forman la microbiota intestinal y mantiene una comunicación constante con nuestro sistema inmunológico. En otras palabras, cada emoción que experimentamos puede modificar el funcionamiento del intestino y el estado del intestino también puede influir sobre nuestro estado emocional. Es una conexión y una conversación continua entre estos dos órganos. Pero, ¿qué ocurre cuando pensamos de forma negativa durante mucho tiempo, de manera persistente, de manera recurrente? Aquí aparece un concepto fundamental. Nuestro cerebro no responde únicamente a lo que realmente ocurre, también responde a cómo interpretamos lo que ocurre. Y ese diálogo activa continuamente el sistema de alarma del cerebro. La amígdala, que es nuestra gran detectora de amenazas, interpreta esos pensamientos como si el peligro estuviera ocurriendo realmente. Entonces se pone en marcha un mecanismo de supervivencia. Cuando el cerebro detecta una amenaza, activa el sistema nervioso simpático y el eje hipotálamo hipófisis suprarrenal. Como consecuencia, ¿qué sucede? Se libera cortisol, adrenalina y noradrenalina. Esas hormonas son extraordinariamente útiles cuando realmente necesitamos escapar de cualquier peligro. Pero cuando ese estado de alerta permanece activado durante semanas o meses debido a esos pensamientos negativos y persistentes, el cuerpo empieza a pagar un precio y uno de los primeros órganos en resentirse es el sistema digestivo. Ante la emergencia o el peligro se deriva gran parte del flujo sanguíneo hacia el cerebro, el corazón y los músculos. Mientras tanto, el estómago recibe menos sangre, la digestión se hace más lenta, aumenta la producción de ácidos, se altera la motilidad intestinal, cambia la composición de la microbiota y aumenta la sensibilidad de las terminaciones nerviosas del tubo digestivo. Todo esto ocurre para ayudarte a dar respuesta a estímulos emergentes. Si el estrés se mantiene durante mucho tiempo, deja de ser una respuesta adaptativa y comienza a producir un cuadro, una sintomatología que perturba tu bienestar y genera un cuadro clínico preocupante. Veamos algunos ejemplos. Puede producirse un nudo en la garganta,
Seguro que alguna vez has sentido que no puedes tragar saliva después de una discusión, de una noticia, de un susto, de un problema determinado. Y muchas personas piensan que tienen un tumor o una enfermedad grave. Sin embargo, las pruebas médicas suelen ser normales. Lo que sucede es que la ansiedad aumenta la tensión de esos músculos que están alrededor de la garganta y la sensación es completamente real. No estás imaginando el síntoma. Lo que ocurre es que el origen está en la respuesta del sistema nervioso y no en una lesión del esófago. Otro ejemplo es el estómago que deja de funcionar. Las personas dicen se me paralizó la digestión o me siento con un trastorno digestivo. Ante situaciones difíciles, ante situaciones emergentes, ante discusiones, ante tensiones de la vida, pueden producirse estas manifestaciones. ¿Por qué sucede? Muchas veces el problema no está en la estructura del estómago, está en cómo está funcionando. El estrés, en este caso, ha modificado la motilidad, la sensibilidad y la secreción gástrica. Es una alteración completamente funcional. Y por eso muchas veces los medicamentos alivian parcialmente los síntomas, pero no resuelven el problema de fondo si no se aborda también el componente emocional. El intestino también sufre por el estrés y puede ocurrir que acelere el movimiento intestinal. Pero existe el extremo contrario. Hay personas que cuando viven un estrés prolongado desarrollan estreñimiento permanente. Su intestino parece detenerse. No todas las personas responden de igual manera y cada organismo tiene una forma particular de expresar ese estrés. Y hay un síndrome que se le llama el síndrome del intestino irritable, que es uno de los mejores ejemplos del diálogo entre el cerebro y el intestino. No significa que todo sea psicológico, significa que existe una alteración real de la comunicación entre ambos sistemas. Aquí el intestino se vuelve más sensible. Movimientos normales empiezan a percibirse como dolorosos. Cantidades normales de gas generan una gran distensión y situaciones emocionales intensas pueden desencadenar brotes de diarrea, estreñimiento o dolor abdominal. Hoy sabemos que en estas personas participan mecanismos como la hipersensibilidad visceral, cambios en la microbiota, alteraciones inmunológicas y modificaciones en la comunicación entre el sistema nervioso central y el sistema nervioso entérico. Es decir, hablamos de un problema biológico en el que los factores psicológicos tienen un papel importante, pero no exclusivo. También el estrés puede influir en la aparición de úlceras gástricas. Aquí es importante aclarar un mito, porque durante años se creyó que las úlceras eran consecuencia directa del estrés, pero hoy se sabe que la mayoría están relacionadas con la infección de el Helicobacter pylori o con el uso prolongado de determinados antiinflamatorios. Pero sí es cierto que el estrés sigue teniendo un papel importante en este padecimiento, porque cuando una persona vive durante mucho tiempo en un estado de alerta permanente, va a aumentar la producción de ácido gástrico, va a disminuir la irrigación de la mucosa y se va a reducir el mecanismo natural de defensa del organismo. Y si además existe esa infección o algún otro factor de riesgo, el estrés puede favorecer que aparezca una lesión o dificultar su cicatrización. Por eso decimos que el estrés no suele ser la causa principal, pero sí un importante factor que puede agravar el problema. Cuando se somatiza no significa que el problema sea imaginario, significa que el cerebro, las emociones y el cuerpo están profundamente conectados y que el sufrimiento psicológico puede modificar el funcionamiento de órganos completamente sanos, generando síntomas físicos reales. Pero hay algo de gran relevancia que debemos saber. Hasta ahora hemos hablado de cómo el estrés puede afectar el sistema digestivo, pero también existe el camino contrario. Así como el cerebro puede enfermar al intestino, también puede ayudar a recuperarlo. Cuando aprendemos a identificar nuestros pensamientos automáticos, reducimos las rumiaciones mentales y practicamos técnicas
como la respiración diafragmática, la relajación, el mindfulness. La reestructuración cognitiva disminuye la activación del sistema de alarma. El cerebro deja de enviar señales constantes de peligro. El aparato digestivo recupera poco a poco su equilibrio y muchas personas experimentan una mejoría significativa de sus síntomas. Es importante además identificar las causas que generan esa recurrencia de pensamiento, esas situaciones estresantes y ese desequilibrio emocional. Hoy quiero que te quedes con una idea. Tu cuerpo no está luchando contra ti. Está intentando adaptarse a la forma en que tu cerebro interpreta el mundo. Por eso, escuchar nuestras emociones, aprender a gestionarlas y pedir ayuda cuando lo necesitamos no solo protege nuestra salud mental, también protege a nuestro corazón, a nuestro sistema inmunológico, a nuestro sistema digestivo, entre otros. Recuerda, la mente y el cuerpo no funcionan por separado, siempre están en interconexión. Y la pregunta es, ¿qué mensaje le estás enviando hoy a tu organismo? Si este contenido te ha resultado útil, compártelo con alguien que pueda necesitarlo. Y cuéntame en tus comentarios si alguna vez has notado que una emoción intensa cambió el funcionamiento de tu estómago o de tu intestino. Si sientes que estás en esta situación, puedes contactarme. Puedo ayudarte. Nos vemos en el próximo episodio de Psicología, Salud y Equilibrio. Soy Teresa Rodríguez Rodríguez, psicóloga clínica y, como siempre te digo, cuídate, no dejes de cuidarte. Hasta pronto.